Bendiga a todos. Hoy vamos a seguir con el estudio de Colosenses. Habíamos pausado Colosenses, pero hoy seguimos con esta maravillosa carta a los colosenses. Y yo quiero que vaya conmigo. No sé, yo sé que ustedes tienen una mente muy buena. Entonces se van a acordar los versículos que predicó nuestro hermano Johnny hace 2 o 3 domingos atrás, y en qué capítulo fue. Así es que váyase a Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Nuestro hermano estuvo hablando, de hecho arrancó con el capítulo 3. Si ustedes se recuerdan, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Estuvo nuestro hermano Johnny. Vamos a inclinar nuestro rostro, luego oramos al Señor para que sea Él quien nos dirija a través de su palabra. Señor, estamos aquí, oh Dios, para que nos hables al corazón esta tarde. Tú eres digno de toda alabanza, de todo honor. En este momento que no somos dignos de abrir las sagradas escrituras, te ruego que sea usted, Dios mío, quien inclines nuestros oídos a tu palabra. En este maravilloso pasaje que hoy nos corresponde, queremos que tu nombre sea exaltado. Queremos que tu nombre sea glorificado. Señor, ayúdanos a poder concentrarnos en tu palabra y que ella haga rema en nuestras vidas, porque ella es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y que discierne los pensamientos. De esta forma queremos inclinarnos a ella y escucharla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. El tema de esta tarde o de esta noche es la transformación a través de Cristo Jesús. Los versículos del 5 al 11. La transformación a través de Cristo Jesús. Primero, el versículo 5, comienza así. Lo leo y usted me sigue con su mirada en la lectura. Dice la palabra de Dios así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora tened también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Muy bien, yo creo que sin haber empezado, usted se da cuenta por dónde vamos a correr hoy, por dónde vamos a ir en este pasaje bíblico. Así es que yo le invito a que pongamos atención. Estamos, iglesia, en esta bella carta a los colosenses. Hemos recorrido 2 capítulos.
Y como decía al principio nuestro hermano Johnny, la última vez nos predicó en el capítulo 3, comenzó el capítulo 3 y estuvo del versículo 1 al 4, que de hecho fue de gran bendición, ¿verdad? ¿Para cuántos fue de gran bendición? Bueno, en el capítulo 2, o en este capítulo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas. En el contexto histórico teológico, Pablo advierte primeramente a los creyentes de Colosas sobre los peligros de las influencias filosóficas y religiosas de su época, incluyendo el legalismo y la adoración a los ángeles. Él enfatiza la centralidad de Cristo como la única fuente de sabiduría y conocimiento, instando así a los creyentes a vivir una unidad y no dejarse llevar por las tradiciones meramente humanas. Es decir, lo que el hombre en su estado meramente religioso quiere imponer sobre los demás. No así lo que la Biblia dice. Quiere imponer por encima de lo que la Biblia nos enseña. También en este capítulo 2 menciona la importancia de la resurrección en la fe cristiana. En resumen, el capítulo 2 destacamos desde el versículo 1 hasta el último versículo que estudiamos, la supremacía de Cristo. Y Pablo advierte contra desviarnos de esta verdad. Él advierte que no podemos desviar nuestra mirada de Cristo Jesús y enfocarnos en cosas que perecen, en cosas falsas, en cosas que no son de voluntad espiritual, sino que de voluntad de carne. Entonces, ahora en el capítulo 3, Pablo nos va a enseñar, después de habernos mostrado desde el versículo 1 de Colosenses hasta el versículo último del capítulo 2, cuáles son las cosas, lo malo, las consecuencias de lo que no agrada a Dios. Y en el capítulo 3, Pablo nos va a enseñar cómo debemos andar como creyentes en una nueva vida. Y en este pasaje que leímos, iglesia, yo he sacado 4 puntos importantes que quiero que usted le preste atención, en los cuales vamos a seguir. Número 1, abandonar las obras de la carne. Número 2, la ira de Dios. Número 3, renunciar a la vieja naturaleza. Y número 4, vestidos del nuevo hombre. Arrancamos de modo pues con el primer punto, abandonar las obras de la carne. Como creyentes, hemos experimentado una transformación extraordinaria y sublime a través de la obra de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Hemos sido transformados. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos experimentado esa transformación a través de la obra de Jesucristo, que reanuda nuestra relación con Dios el Padre. ¿Por qué digo reanuda nuestra relación con Dios el Padre? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza en relación suya. Teníamos esa relación continua con Él. Pero cuando viene la caída del hombre o el hombre desobedece a Dios, se corta esa relación con Dios. Y el hombre no tiene más comunicación con Dios, con su Creador. Pero en Cristo Jesús, en su obra redentora, esa relación que antes un día tuvimos en el huerto del Edén, ¿sabe qué pasa, iglesia? Se reanuda nuevamente en nuestra nueva naturaleza. Y somos nuevas criaturas, puesto que éramos enemigos con Dios, haciendo las cosas que queríamos
y no así las cosas que Él demandaba o demanda de sus hijos. Las cosas que Él demanda que sus hijos hagan. Y en el punto número 1, lo quiero centrar básicamente en los versículos 5 al 7. En el versículo 5, si usted le presta atención, nos advierte contra la fornicación. Esto va a entrar pesado de aquí en adelante. La impureza, la pasión desordenada, la mala concupiscencia y la avaricia. Estas son las obras de la carne que debemos, como hijos suyos, desechar, que debemos apartarnos de ella. Primero dice el versículo: haced morir. Esto me llama la atención, porque esto implica que hay una lucha que vamos a tener con el pecado, con nuestra carne. Y Pablo dice: luchen contra ella, hagan morir todos estos deseos, hagan morir todas estas obras de la carne. El versículo dice: haced morir pues lo terrenal. ¿Qué nos quiere decir el apóstol con esto? Lo terrenal es todo lo que el hombre hace que desagrada a Dios. Y lo terrenal es también todo lo que Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 lo califica como las obras de la carne, conductas que no son del agrado de Dios y que hoy como creyentes debemos proponernos en nuestro corazón no volverlas a hacer. ¿Por qué digo no volverlas a hacer? Porque en un tiempo, nos dice Pablo, ustedes también, yo también, anduvimos en estas cosas. Pero ahora ya no. Bueno, se supone que los hijos de Dios ya no deben andar en estas cosas. Por eso digo, no volvamos a hacer. No volverlas a hacer en nuestra conducta como hijos de Dios, que tenemos ahora una nueva naturaleza. Yo quiero tirar una pregunta aquí. Yo sé que usted la sabe, pero ¿cuántos aquí en verdad tenemos una nueva naturaleza? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Somos nacidos de nuevo, somos hijos suyos, somos hijos de Dios, por ende tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza debe ir en contra a todo lo que Gálatas 5 del 19 al 21 nos dice que debemos dejar de hacer. Con lo primero que nos encontramos en el versículo es la fornicación. La fornicación o igual a separación de Dios, es igual a separación de Dios. Esto es grave. Esto es bien grave. La fornicación se considera una violación de los mandamientos de pureza sexual en la Biblia. Si no, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 18. Se nos insta a huir de la fornicación, que es un pecado contra nuestro propio cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por ende, ese templo y morada del Espíritu Santo debe estar acorde con lo que mora ahí, deseando lo que el Espíritu desea, amando lo que el Espíritu ama, haciendo lo que el Espíritu quiere que haga. Por ende, ese cuerpo, ese templo debe estar limpio, puro, para la honra y gloria de Dios. La fornicación causa daño tanto emocional como espiritual. La fornicación puede tener consecuencias emocionales y espirituales muy graves, ya que en la mayoría de casos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es bien tajante con este pecado, es severo con este pecado.
daña las relaciones, daña la autoestima y sobre todas las cosas quita la paz dentro de uno mismo. No tienes paz para contigo mismo, mucho menos para con Dios. Mucho menos para con Dios. Esto, iglesia, como lo dije, es grave. Porque y esto quiero entrar ahora en el otro aspecto. Cuando una persona ya casada comete esta clase de pecado, pasa de fornicación a ser adulterio. ¿Y por qué es tan grave, iglesia? Porque cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, consuman el pacto establecido por Dios. Entonces, cuando uno de los dos se uniera en matrimonio, o cuando uno de los dos que está unido en matrimonio peca, esto es llamado adulterio. Y antes del matrimonio, como dije al principio, es fornicación. Y esto quebranta el pacto divino establecido por Dios. Por ende, está en contra totalmente de la voluntad de Dios. Y Dios mismo, en todas las sagradas escrituras, condena este acto. Este acto debe ser tratado con un énfasis al arrepentimiento genuino de Dios para que pueda tener paz para con Dios. Y sobre todas las cosas, Dios pueda abrazarlo, pueda recibirlo nuevamente, pero en arrepentimiento, como aquel hijo que fue llamado el hijo pródigo fue y se sintió que había estado en pecado, se había revolcado con los cerdos, había comido de las algarrobas que comían los cerdos, pero cuando se dio cuenta que su padre tenía todas las bendiciones espirituales, decidió regresar con un corazón contrito y humillado, con un corazón y una mente con esta línea: no soy digno ni tan siquiera ser llamado como uno de tus siervos. Por ende, eso está en contra de la voluntad de Dios. Esto es grave. De hecho, es uno de los pecados que en el caso de líderes descalifica tanto a un anciano como a un pastor de su puesto. Según Pablo nos dice en Timoteo, no así de su salvación, pero sí de su puesto. Ahora, yo quiero que usted vaya a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 y 21. Si usted le da vuelta a las páginas para atrás, usted pasará Efesios, que son unas cuantas páginas, y luego llega a Gálatas. En Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras ¿de qué, iglesia? De la carne. Desde el versículo 9 hasta el versículo 21 tenemos 17 manifestaciones de la carne, de las cuales Pablo enumera. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cómo comienza, iglesia? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué duro, ¿no? Qué duro. 17 manifestaciones de la carne, dentro de las cuales podemos inclusive examinarnos nosotros mismos
y ponernos frente a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos restriegue en la cara estas verdades, cosas que tenemos que hacer morir, porque tales cosas no son de agrado para Dios. Ahora, ese es el versículo, ese es el punto número 1. Bueno, ahí está la Biblia también, ¿verdad? Punto número 1, que hemos hablado acerca de estas verdades. Habiendo dicho esto, iglesia, habiendo dicho esto que Pablo nos menciona en los versículos 5, 6 y 7, ahora esto específicamente va dirigido a la iglesia. Escuche bien, esto que Pablo está dirigiendo es a una iglesia. Porque la carta, la carta de los colosenses, en Colosas, es para una iglesia. Y les está diciendo, miren, hagan morir todas estas cosas de ustedes. Háganlo morir. Punto número 2, la ira de Dios. Versículo 6. En el versículo 6, el apóstol nos dice, cosas por las cuales, ¿qué dice iglesia? La ira de Dios viene sobre los desobedientes. Ojo al punto, fíjese que Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Colosas, pero fíjese que Pablo no les dice cosas por las cuales la ira de Dios está sobre ustedes. Pablo les está diciendo, miren, todas estas cosas no las hagan. Son de desagrado ante Dios. Esto no es santidad. Ustedes no vivan en esto. Dice, porque tales cosas ustedes en otro tiempo anduvieron en ellas. No deben andar en ellas ahora, pero sí anduvieron en otro tiempo. Ahora dice Pablo, estas cosas en las que ustedes anduvieron en otro tiempo, la ira de Dios va a caer sobre aquellos desobedientes que las practican. Eso es lo que está diciendo el versículo 6. No las practiquen, porque cualquiera de ustedes que las practique y se deleite practicándolas, ¿qué va a pasar? La ira de Dios está sobre ustedes. Después de haber visto todas estas cosas que se nos mandan a no cometer a los hijos de Dios, pero que se nos manda a arrepentirnos de tales cosas. El versículo 6 tiene un mensaje específico para los hijos de desobediencia, es decir, para los que no son los hijos verdaderos de Dios o que no son los hijos de Dios. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta básicamente es una advertencia. El versículo 6 nos advierte a que la ira de Dios viene sobre los desobedientes. Esto resalta la seriedad o la gravedad de vivir en pecado. Esto lo podemos traer a la luz de Romanos capítulo 1 versículo 18, donde se menciona que la ira de Dios está contra la impiedad, como también está contra la injusticia. La ira de Dios. Esto lo que hace es que temamos a Dios, pero en obediencia. Que honremos a Dios en obediencia. Y sobre todas las cosas, que demos gracias a Dios que nos salvó de su ira, que bien merecida la teníamos, pero nos salvó, nos perdonó. La pregunta es, ¿por qué Pablo pone esto y resalta la ira de Dios en la iglesia a los colosenses, en Colosas? Por muchas razones, y una de ellas es que Pablo lo que está es llamando la atención
a la iglesia y les está diciendo: iglesia, miren de dónde Dios los ha sacado. Miren, ustedes en otro tiempo merecían la ira de Dios. Ustedes en otro tiempo, cuando andaban en estas cosas, merecían la ira de Dios. Pero ahora, dice Pablo, y ojo que quiero regresar al mensaje céntrico de Colosenses. Pablo les está llevando a que ellos entiendan que Cristo Jesús es la suficiencia total para ellos, para sus vidas. No sigan haciendo las cosas que en otro tiempo hacían, inclusive las cosas que les andan ofreciendo afuera, que les andan ofreciendo adorar a los ángeles, que les andan ofreciendo ser legalistas, que les andan ofreciendo ser espiritualistas. No hagan tales cosas, porque estas cosas, la ira de Dios está sobre ellos. Al contrario, les está diciendo: Cristo Jesús es suficiente para sus vidas, para lo que ustedes necesitan. Él es más que suficiente. Entonces Pablo trae la ira de Dios y la expone a la iglesia para que la iglesia, mirando el cuadro de lo que le correspondía, ahora vivan en agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por sus vidas. Como de igual forma nos llama a nosotros hoy, iglesia. Usted puede decir: pero es que yo no sé cómo agradecerle al Señor. Bueno, la ira de Dios está sobre usted y Él lo salvó. Comience a darle gracias porque lo salvó de la ira del mismo Padre. Y diga: gracias, Señor, porque me salvaste de tu ira venidera. Por eso yo decía que honremos a Dios en obediencia. Y sobre todas las cosas, demos gracias a Dios que nos salvó de su ira, que bien merecida la teníamos. Y en este caso, en este punto número 2, que es la ira de Dios, tengo algunas implicaciones. Y estas implicaciones de la ira de Dios, según la Biblia, en la que nosotros hemos depositado nuestra confianza gracias a Cristo Jesús, se basan en que como creyentes creemos que Dios es, número 1, santo. Dios es santo, pero también es justo. No solamente santo, sino que es justo. Él no hace injusticia alguna. Se lo pongo de esta forma, iglesia: todo lo que al hombre le sucede es justicia. Todo. Dios no hace injusticia en el hombre. Si podemos categorizar de esta forma este caso, podríamos decir: la única injusticia que Dios cometió es castigar a un justo que no había cometido ningún pecado. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Y no solamente eso, sino que cuando estemos tristes, cuando estemos agobiados, cuando estemos desconsolados, sepamos que hay alguien que sufrió por nosotros y que nos entiende. Y dice la palabra de Dios: a Él es quien corre el justo. A Él, iglesia, no a nadie más. No al pastor, no a los líderes, no a nuestro hermano, no, a Cristo Jesús. Él fue quien murió por nosotros. Entonces Él es santo y justo, y que su ira es una respuesta santa y justa hacia el pecado. Entonces, implicación número 1 del punto número 2, consecuencia del pecado. La ira de Dios se considera una respuesta divina al pecado. Nosotros pecamos y por ende hay una consecuencia. Y esa consecuencia es que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Los desobedientes pecan y se deleitan en su pecado. Y por consecuencia de pecar, porque son pecadores, la ira de Dios está sobre ellos. Porque Dios es santo, separado de lo que el mundo hace, separado de lo malo. Pero no solamente es malo, sino que también es justo, lo que implica que cuando el hombre desobedece a su santidad, la justicia de Dios va a caer sobre él. Y esa es su ira, va a ser castigado.
Entonces la ira de Dios es eso, la respuesta divina al pecado. Esto implica que el pecado tiene consecuencias espirituales y morales y que Dios no pasa por alto la injusticia. Esto no es cuestión que si usted no pide el perdón, no busca la misericordia de Dios, Dios le va a pasar por alto, no, porque Él es justo. Y Él va a dar y va a aplicar su justicia a quien infringe su ley en cuanto a la santidad, en cuanto a todo. Entonces, hermanos, esto resalta la importancia de vivir una vida en obediencia a los mandamientos divinos de Dios. Por eso es que Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, es decir, vivan separados del mundo porque yo no vivo en el mundo ni soy del mundo. Mi morada está en el reino de los cielos, donde Él ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, usted y yo también estemos con Él. Se lo dijo a sus discípulos antes de partir. Implicación número 2, llamados al arrepentimiento. La ira de Dios, en lugar de ser un deseo vengativo, se ve como un llamamiento al arrepentimiento. Es decir, conscientes de nuestro pecado y conscientes de lo que nos espera, eso nos mueve a un arrepentimiento. Porque hay una consecuencia severa, hay una consecuencia seria por un acto que nosotros cometimos que va infringiendo la ley de Dios. Y eso es el castigo eterno. Entonces, eso, en vez de ser un deseo vengativo como usualmente lo tienen los hombres, no, es que yo quiero impartir en justicia. Yo quiero impartir justicia con aquel que hace no, usted no va a impartir justicia, usted va a ser vengativo. Al contrario, Dios nos demanda que vivamos como Él en arrepentimiento y nos demanda a que nos alejemos del pecado. Los creyentes somos instados a reconocer nuestro pecado y a arrepentirnos y a buscar la gracia y el perdón de Dios, porque si somos creyentes, si somos de Cristo, si somos hijos de Dios, debemos desear, debemos vivir como Él quiere que nosotros vivamos, y Él quiere que nosotros vivamos apartados en totalidad del mal. Lastimosamente, iglesia, mientras vivamos en la tierra como tenemos un cuerpo pecaminoso todavía, vamos a estar de cierta forma ligados al pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, trabajen duro para apartarse del mal y vivir santamente. Número 3, implicación número 3, igual del punto número 2. La ira de Dios subraya la necesidad de un Salvador. ¿Sabía usted eso, iglesia? Miremoslo desde este punto de vista. ¿Cómo el hombre escapa de la ira de Dios? Por un Salvador, por Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo un hombre o cómo el hombre escapa de la misma ira de Dios? Si lo pongo de esta misma manera, por la misma bondad de Dios. O sea, es Dios mismo quien aplica ambas cosas. Esto es impresionante, iglesia. Esto es maravilloso. Esto me eriza la piel cuando yo considero, digo, Dios quien va a aplicar la ira en aquel día es el mismo Dios que ha aplicado su bondad sobre mí, su misericordia sobre mí. El mismo Dios de amor es el mismo Dios airado. Esa es la diferencia, que Dios puede estar tanto airado en el mismo momento como lleno de amor y misericordia en el mismo momento. Porque Él es Dios. Él es Dios de bondad, Dios de misericordia. Entonces, la ira de Dios subraya la necesidad de un Salvador. En la teología bíblica, Jesucristo es considerado como el Salvador, ¿sí o no? Él es el Salvador, que a través de su sacrificio en la cruz satisface la justicia de Dios
y proporciona la redención para que podamos ser reconciliados con Dios. Y entonces, después de vivir enemistados, como dice Pablo, en otro tiempo anduviste, hacías, practicabas, estabas enemistado con Dios. Ahora, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús satisfizo la justicia de Dios el Padre, y por ende, Él proporciona la redención y reconciliación con Dios, ustedes y yo tengamos paz para con Dios. Y entonces la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Colosenses el apóstol Pablo. Iglesia, tengan en cuenta que la ira de Dios ya no está sobre ustedes, pero no sigan practicándose esas cosas por las cuales la ira de Dios se va a derramar al desobediente. No las practiquen. Y implicación número 4 del 2. Juicio final. La ira de Dios también tiene implicaciones en el juicio final. Hay un versículo muy conocido que quizá usted se lo sabe de memoria. Imagínese el día final donde Dios, el Padre, están para juzgar las naciones. Y se escuchen aquellas palabras, y aquellos desobedientes escuchen estas palabras: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Iglesia, esas son las palabras más duras, más desgarradoras que el ser humano va a escuchar. Las palabras más duras que quizás usted haya considerado pueda ser el último adiós de un familiar tan querido que usted tuvo. Es desgarrador, humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando, las palabras más duras y severas que el ser humano un día escuchará, el que no se ha arrepentido, es: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Dice su palabra que son tan severas estas palabras que entonces será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué implica el crujir de dientes? Que se reflejará el odio el uno con el otro. No se van a querer ni ver. Eso es lo que va a haber en el infierno. Entonces dice Pablo, la ira de Dios está sobre ellos. Y el énfasis de Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas: ustedes escaparon de ahí gracias a la suficiencia de Cristo. Entiéndanlo, que Cristo Jesús es suficiente. Cristo Jesús es más que cualquier teoría de filósofos que les quieran infiltrar a iglesia. Cristo es más que suficiente por cualquier religioso judío que quiera venir a infiltrárseles a ustedes, diciéndoles que si vuelven a practicar todas las fiestas judías, todas las ceremonias, y que se hacen esto y que se hacen lo otro, que se van a circuncidar, que si van a hacer esto, que si van a celebrar el Yom Kippur, que si van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No, Cristo Jesús es más que suficiente. Él ya los salvó de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en el juicio final, Dios juzgará a todas las personas de manera justa. Como también recompensará a los justos, dejándonos entrar al reino de Dios. Qué glorioso. Iglesia, hay mucha gente que toman tiempo y quieren indagar o articular pensamientos que no tienen fundamento hasta cierto punto, diciendo que en aquel día Dios nos va a dar esto, Dios nos va a dar los otros, vamos a caminar aquí, vamos a andar allá, nos va a poner una corona, y así sucesivamente. Pero en realidad, ¿qué importan todas esas cosas si el hecho de entrar a morar en el reino de Dios es más glorioso que cualquier cosa que Él nos pueda dar estando con Él? El hecho de escapar de la ira de Dios
Dice su palabra que en aquel día le veremos tal cual es y glorificaremos su nombre. A mí me llama mucho la atención y me llena de alegría cuando dice el apóstol Pablo en su visión, el apóstol Juan en la visión, que dice que él escuchaba millares y millares de voces decir: santo, santo, santo es el Señor. Dice su palabra que Él es 3 veces santo. Por esa razón es que Él nos insta todos los días, a cada momento, a vivir en santidad. Y esa es la implicación número 5 del punto número 2, santificación. La ira de Dios debe motivarnos, iglesia, a que vivamos en acción de gracias, a vivir una vida en conformidad a su voluntad de Dios. Conocer lo terrible que es la ira de Dios nos mueve a vivir una vida en pureza a Él. Nos mueve a vivir una vida en pureza, tanto moral como espiritual. ¿Y por qué no? Si Él nos manda a ser santos, porque Él es santo. Esto es lo que a pocos quizás nos gusta. No, es que su gracia nos ha salvado. Él es más que misericordioso. Sí, Él es más que misericordioso. Pero Él nos demanda que vivamos en santidad y que nos parezcamos a Él todos los días. Y ahora te quiero llevar a una reflexión práctica. Considera tu vida, como dice el apóstol Pablo, evalúense ustedes mismos. ¿Qué es lo que hacemos que ofende la santidad de Dios? No vayamos lejos. Hoy domingo, ¿qué es lo que hicimos que sabemos que ofendimos la santidad y la pureza de Dios? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Esas cosas ya no las practiquen, ya no las hagan. Vivan para Él. Punto número 3. Renunciar a la vieja naturaleza. Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Al principio dije que en el primer punto nos centramos en el versículo 5 al 7. El punto número 2 está centrado en el versículo 6. El punto número 3 está centrado en los versículos del 8 al 9. Pablo nos insta, escuche bien, a despojarnos del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, independientemente de nuestra salvación, independientemente de que tengamos una nueva naturaleza, siempre va a querer hacer lo que a Él le place, lo que a Él le gusta, lo que a Él le satisface. Mas sin embargo, en la otra carta, Pablo lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué implica esto? Que mi naturaleza, todos los días, cada momento, cada instante, mi deseo de pecar, mi deseo de hacer cosas que a la carne le gusta, ¿sabe dónde la debo llevar? A la cruz de Cristo. Ahí donde empezó nuestra amistad, ahí donde donde se realizó la reconciliación entre Dios y el hombre. Mi deseo de no agradar a Dios lo crucifico juntamente con Cristo. Mi deseo de amar las cosas de este mundo lo crucifico en la cruz, donde Cristo Jesús llevó mis pecados. En ese aspecto, Pablo es que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque es en la cruz el centro donde se realizó esa reconciliación entre Dios y el hombre. Es en la cruz donde se hizo efectivo el derramamiento de sangre y el lavamiento de los pecados, en la cruz del Calvario. Es ahí. Entonces, ¿a dónde debo correr? A la cruz de Cristo, a los pies de Cristo. Como aquella mujer pecadora que al mirar a Jesús se quedó asombrada, asustada, y no teniendo otra cosa que hacer más que quebrar aquel alabastro, perfume caro, comenzó a ungir los pies del Señor.
porque había entendido que Cristo Jesús era el único quien podía perdonar sus pecados, no así el hombre. El hombre iba a vivir acusándola. De hecho, la acusaron. Si supiera con quién está hablando, si supiera quién es esta mujer. Otro se atrevió a más. Dice, ¿y por qué este perfume que es tan caro no fue vendido y dado el dinero a los pobres? No así deseando agarrar su parte. Y mire lo que hizo Jesús. Jesús fue bien enfático en este punto. Y dice Jesús, bueno, que al final de todo a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Pero a mí, haciendo énfasis, ya se llegará mi hora de partir. Iglesia, que el momento en el que nos enfocamos a leer las Escrituras, a escuchar la palabra de Dios, sea el mejor momento de tu vida. Las cosas de afuera van a estar siempre ahí. Tu trabajo va a estar ahí. Los afanes van a estar ahí. Pero la palabra de Dios es lo máximo, es lo mejor. El trabajo un día se va a terminar porque no vas a tener fuerzas para hacerlo, ni voy a tener fuerzas para hacerlo. Los afanes de la vida un día se van a terminar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta permanece. Entonces Pablo nos está instando en el versículos 8 y 9 a renunciar a la vieja naturaleza. Versículo 9. Y esto también nos lleva a un versículo paralelo que es Efesios capítulo 4 versículo 22, sobre despojaros del viejo hombre. Despojémonos. En cuanto a renunciar a la vieja naturaleza. Y en esta parte, en cuanto a renunciar a la vieja naturaleza, tengo algunas implicaciones simples que también quiero mencionar del punto número 3. Implicación número 1, abandonar los malos hábitos que ofenden a Dios, que ofenden su santidad. Y no los voy a mencionar porque usted los conoce, su conciencia lo sabe. Implicación número 2, renovación de la mente y corazón. Renovando nuestra mente y nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente y nuestro corazón? Iglesia, empapándonos de la palabra y la oración todos los días. Número 3, buscar la santidad, es decir, apartarnos o dejando lo que la implicación número 1 dice, los malos hábitos. Tú conoces cuáles son tus malos hábitos. Yo sé cuáles son mis malos hábitos. Dejémoslos. Busquemos la santidad. Número 4, alineación con la voluntad de Dios. Si comenzamos, número 1, a abandonar los malos hábitos, a renovar nuestra mente conforme al corazón de Dios y a buscar la santidad, entonces vamos a ir alineando nuestros deseos conforme a la voluntad de Dios. Y número 5, cuando hacemos todas estas cosas, comenzamos a experimentar el crecimiento espiritual. Renunciar a la vieja naturaleza es un proceso. Es un proceso que está enmarcado en un presente continuo. Nunca termina hasta que seamos transformados, hasta que seamos llevados. Hasta que dejemos de vivir en este mundo. Es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Implica un compromiso constante de crecer en nuestra fe y desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero debemos hacerlo.
No debemos acomodarnos en aquellos hábitos que sabemos que hacemos mal y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer, porque tenemos en nuestra conciencia que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Pero si lo hacemos de esa manera, estamos cometiendo un grave error. Y muchas veces, si vivimos constantemente haciendo los errores, las ofensas ante Dios, ahora tenemos que examinarnos a nosotros mismos si en verdad hemos nacido de nuevo. Porque no puede ser que tú llamándote cristiano, yo llamándome cristiano, viva haciendo el mismo error, cometiendo los mismos hábitos, haciendo las mismas cosas que ofenden a Dios y haciéndome llamar cristiano. El hombre y la mujer que continuamente vive con hábitos que ofenden a Dios, necesita arrepentirse y buscar la santidad. Con esto no digo que los cristianos no pecamos, vamos a pecar, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando un hijo de Dios peca, el mismo Espíritu Santo deposita en nosotros una carga de conciencia, y esta no nos va a dejar quietos hasta que corramos a la cruz a pedirle perdón al Señor. Y nos va a arrastrar de una u otra manera hasta que lleguemos sin fuerzas, de rodillas ante nuestro Señor y Salvador, y decirle como le dijo David: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona. Entonces, esto es el crecimiento continuo el crecimiento espiritual es básicamente el reflejo de todo esto que les hemos dicho. Y punto número 4, y con este voy a terminar. Pablo termina en el versículo 10 y el versículo 11 haciendo el llamado: vestidos del nuevo hombre. Primero, dice Pablo en el punto número 3, si no estoy mal, punto número 3. Pablo termina diciendo: quítense la vieja naturaleza, despojaos de la vieja naturaleza. Ahora en el 10 y el 11, después de haberse despojado de la vieja naturaleza, Pablo entonces dice: ahora vestidos del nuevo hombre, vestidos de la nueva naturaleza. Si ustedes se han despojado del viejo hombre, por ende vístanse del nuevo hombre, que es básicamente de lo que nos va a hablar todo el capítulo 3 en adelante, acerca de cómo debemos hacer las cosas. Entonces Pablo dice en el versículo 10 y 11, yo quiero que lo leamos, dice: y vestido del nuevo hombre con sus hechos. Entonces esto implica que no solamente voy a decir que soy una nueva naturaleza, sino que mis hechos van a hablar acorde mi nueva naturaleza. O sea, que tu vestimenta espiritual sea acorde con lo que dices y con lo que haces. No solamente decir: no, es que yo soy cristiano, pero tus hechos hablan todo lo contrario. Dice Pablo: no, si ustedes se han despojado del viejo hombre, de la vieja naturaleza, ahora vístanse de la nueva naturaleza, pero con sus hechos, no solamente de labios. Esto es lo que le está diciendo a la iglesia de los colosenses. No solamente digan, sino que háganlo. Que es lo difícil, ¿verdad? Porque es fácil decirlo, pero hacerlo. En estos dos versículos, lo que nos muestra el apóstol es un mensaje de ánimo. Vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De esta transformación nos habla Gálatas 4:24. Vamos de nuevo atrás. Gálatas 4:24. ¿Qué dice Gálatas 4:24? Yo creo que a la cuenta de 3 usted lo lea bien fuerte todos. 1, 2 y 3. ¿Qué dice?
Pero los que son de Cristo, ¿qué va a pasar? Hemos sido vestidos. Vestidos. Lo cual, pero dije 4:24, no, 5:24, perdón. 5:24. Ya decía yo que estaban inseguros leyéndolo, ¿verdad? Ok, ahora sí lo tenemos todos. Gálatas 4, otra vez sigo, 5:24. Todos juntos, leámoslo. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus... Entonces, si somos de Cristo, las pasiones no nos van a mover más, porque hemos crucificado nuestras pasiones. Eso es lo que decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive, perdón, en mí. En resumen, iglesia, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11 nos muestra la importancia de abandonar las obras de la carne, que son las que leímos inclusive, son las 17 obras que Pablo prohíbe que practiquemos. Temer la ira de Dios, renunciar a nuestra vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre en Cristo. De hecho, este pasaje nos llama a una transformación, y esa transformación debe estar en torno a vivir una vida en santidad y en justicia, como también en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. No solamente eso, sino que podamos aplicar estas lecciones en nuestras vidas y permitir que Cristo, iglesia, renueve nuestras vidas todos los días. Usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo es posible que si usted y yo somos una nueva naturaleza, cómo le podemos pedir a Dios que renueve mi vida todos los días? Bueno, de la misma forma que dice su palabra, que nuevas son cada mañana su misericordia. Es el mismo día ante Dios, pero dice Pablo, dice su palabra, que ante nosotros cada mañana es una oportunidad más, es nueva para nosotros, su misericordia. De la misma forma le podemos pedir a Dios que nos haga vivir acorde a su voluntad todos los días, y que renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestros anhelos todos los días. Podamos parecernos a Él y que podamos crecer espiritualmente y podamos agradar su nombre, que es el punto principal de Él hacia nosotros, que podamos agradarle en todo. Habiendo dicho esto, yo quiero llevarlo a que meditemos un momento, incline su rostro y que por un momento le diga a Dios: Señor, tú conoces mis debilidades, tú sabes mis flaquezas, tú sabes en las cosas que te soy infiel, tú sabes en las cosas que humanamente hablando me cuesta dejar. Dígale a Dios: ayúdame a serte fiel. Si son mis ojos, dígale: Señor, ayúdame a santificar mis ojos. Si son mis manos, dígale al Señor: Señor, ayúdame a santificar mis manos. Si son mis pies, dígaselo, pero dígaselo: Señor, santifica mis pies. Si es mi lengua, dígale al Señor: ayúdame a refrenar mi lengua, que no salga de ella comentarios torpes e hirientes, que salgan comentarios que glorifiquen tu nombre. Queremos vivir para tu gloria y para tu honra.
Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias, porque tú eres quien inclinas tu oído cuando te clamamos por misericordia. Y sobre todas las cosas, hoy clamamos para que usted nos ayude a vivir conforme tu voluntad. Gracias por esta maravillosa carta, este maravilloso pasaje que nos dejaste. Queremos vivir apegados a Él. Queremos vivir apegados a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Padre, por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles de salud. Nuestro hermano Johnny, que está estorbado de salud. Así sucesivamente muchos de nuestros hermanos que hoy no pudieron venir. Oramos por ellos, para que sea usted, oh Dios, guiándolos, llegando a sus corazones, satisfaciendo sus deseos con tu palabra, y que entiendan que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien vivimos satisfechos todos los días. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén